Objetivo. El alumno elaborará diagramas de flujo que representen soluciones algorítmicas vistas como una serie de acciones que comprendan un proceso. Bueno, ya habíamos hablado que vamos a seguir haciendo algoritmos, pero hoy vamos a ver las reglas para hacer dibujos de esos algoritmos. Vamos a hacer diagramas, ¿ok? Dice que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso, ¿sí? Igual cuando hablamos de un proceso es hablar del algoritmo, de los pasos que hay que seguir en nuestro programa. Muestra gráficamente el flujo de acciones a seguir para cumplir con una tarea específica. En general, si queremos ver cómo es este diagrama, es una flecha, ¿sí? Es un camino a través de una flecha que vamos siguiendo. Y esa flecha va pasando por varios símbolos. Y esos símbolos representan varias cosas, ¿sí? Sobre todo acciones, instrucciones. Aquí en esta hoja nos están mostrando ya lo que significan esas formas, esos dibujitos, esos símbolos que vamos a utilizar, ¿sí? Con esas formas, con esos símbolos, nosotros vamos a decir algo. Es bien importante entender que simplemente el que pongamos un dibujo, un símbolo, ya significa algo. A veces no es necesario escribir otras cosas. Simplemente la existencia del símbolo en nuestro diagrama ya quiere decir algo, ¿ok? Aquí los más sencillos o los que utilizamos para empezar y terminar nuestro diagrama de flujo van a ser unas elipses, ¿sí? La primera va a decir dentro inicio y después de ese símbolo sale una flechita hacia abajo. Vamos a dibujar nuestros diagramas de arriba hacia abajo. Y la última que vamos a utilizar es otra elipse que dice fin, ¿sí? Esos van a ser las marcas de inicio y fin de nuestro programa, pero ya haciendo un dibujito, ¿sí? Si hiciéramos un diagrama muy, muy sencillo, podríamos poner una elipse con inicio, una flechita, y después de la flechita poner la elipse de fin. Es el programa más pequeñito, inicio y fin, y no hace nada, ¿sí? Pero lo que quiere decir el diagrama es que vamos a seguir la flecha y a través de la flecha vamos a ir viendo las instrucciones que debe tener nuestro programa, ¿ok? Ya habíamos escrito las instrucciones, ¿sí se acuerdan? Hicimos pasos, ya habíamos hecho programitas pequeñitos escribiendo. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora dibujando, ¿ok? Bien, a ver, Punto 2. Dice, las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser rectas, verticales u horizontales, ¿sí? Nos están pidiendo que no hagamos líneas como curvas o que vayan cambiando de dirección continuamente, sino que hagamos líneas rectas. Estas líneas son las que representan la dirección de flujo. ¿De flujo de qué? De flujo de programa. O sea, cómo van avanzando las instrucciones. El flujo más básico, el flujo común, es aquel en el que después de una instrucción sigue otra y luego otra y luego otra y luego otra, ¿sí? En el orden en el que están escritas o puestas. Ese flujo no siempre se va a cumplir así. A veces el flujo del programa nos va a indicar que el programa se regresa, ¿sí? O que toma uno de dos caminos, de dos o más caminos.
no es un camino único y lineal. Puede haber regresos a instrucciones previas o bifurcaciones para tomar un camino u otro, dependiendo de alguna condición. Eso ya lo vimos escrito, ¿ok? El punto 3 nos habla sobre que las líneas deberían estar conectadas y no simplemente quedarse volando o cerca de los símbolos, sino que deberían tocarlos en la esquina, ¿sí? 4, el diagrama debe ser construido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esto de izquierda a derecha quiere decir que cuando estemos haciendo nuestro diagrama de arriba hacia abajo y, por ejemplo, lleguemos al final de una hoja o de un límite que no nos deja dibujar más, ¿sí? Porque puede ser en su cuaderno o puede ser en la computadora, que continuemos del lado derecho, ¿sí? Otra vez, pero arriba, ¿ok? Y para eso vamos a usar unos conectores que vamos a mencionar un poquito más adelante. Muy importante, la notación es independiente del lenguaje, ¿sí? Estos diagramas nos van a servir para armar o describir nuestro algoritmo y después traducirlos a cualquier lenguaje, ¿ok? 6, nos recomiendan poner comentarios. 7, si la extensión del diagrama ocupa más de una página, es necesario utilizar y numerar los símbolos adecuados. Esos son los marcadores o extensiones de páginas, ¿sí? Ahorita los vamos a ver. A cada símbolo, 8, a cada símbolo solo le puede llegar una línea de dirección de flujo, como en la figura 4. ¿Ok? Vean la que dice inválido y vean la que dice válido, ¿sí? Simplemente nos está pidiendo que no pongamos dos flechitas que llegan al cuadrito, sino que las flechitas se unan antes y que solo una de ellas llegue al cuadrito, ¿sí? Es nada más para que tengamos la misma notación. Igual la de abajo, están llegando dos flechitas al rombo y en vez de eso nos dice que juntemos las dos flechitas y que nada más una llegue al rombo. Bueno, esos son los puntos principales en cuanto a los símbolos. ¿Tienen alguna duda? Ahorita vamos a ver qué significan los símbolos. ¿Dudas? No, profe, ninguna duda. No, profe. Bien, vamos a ver el punto 9. El punto 9 tiene que ver con los nombres que usamos en nuestras variables. Hay otro elemento que todavía no hemos mencionado que son las funciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero las funciones también tienen nombre y también hay que utilizar ciertas reglas para nombrarlas. Nos están pidiendo que cuando estemos trabajando, ya sea en pseudocódigo o en diagramas de flujo, utilicemos notación de camello. Así se llama la forma de darle nombre a las variables. Para nombrar variables y nombres de funciones se debe hacer uso de la notación de camello. En la notación de camello, haciendo referencia a las jorobas del camello, vamos a poner los nombres de las variables con minúsculas. Pero cuando el nombre de la variable se forme por más de una palabra, por dos o más palabras, vamos a poner el inicio de cada palabra con mayúscula, la primera letra. Y vamos a juntar todas las palabras en el nombre de la variable. No vamos a poner espacios ni vamos a poner guiones bajos. Así es la notación de camello, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una variable que se llame valor inicial.
¿sí? Vamos a tener que escribirla con las dos palabras unidas en un solo nombre. Valor inicial. Yo quiero que así se llame la variable. Entonces voy a escribir las dos palabras juntas. Y la primera letra de esta palabra la voy a poner en mayúscula. ¿Sí? Hay otra forma que es así. En donde la primera letra también de la primera palabra va con mayúscula. ¿Sí? En el primer ejemplo, la primera letra va con minúscula. Son dos formas de trabajar la notación de camello. Vamos a quedarnos con esta, por favor. ¿Sí? En la que la primera letra va con minúscula. Este se llama lowercase y este se llama uppercase. ¿Sí? Son dos formas de notación de camello. Entonces, lo importante aquí es, por favor, traten de nombrar a sus variables así de esta forma, ¿sí? Porque hay muchas formas de hacerlo. Podrían hacerlo así, valor inicial. ¿Ok? Vean que también es una forma que utilizamos mucho, con un guión bajo. ¿Sí? Pero nos están pidiendo que no lo hagamos así, que lo hagamos con notación de camello. ¿Vale? A ver, ¿dudas con la notación de camello? No, profe. No, profe. Bien, les puse otra variable nada más para poner un ejemplo un poquito más exagerado, ¿sí? Vean, otra es la primera palabra y está en minúscula, la primera letra. Variable, la primera letra con mayúscula. Muy, la primera letra con mayúscula. Importante, la primera letra con mayúscula, ¿sí? Va cambiando de minúscula a mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. ¿Ok? Las mayúsculas serían las jorobas del camello. Profesor. ¿Sí? Y bueno, si ponemos esa notación, entonces la computadora, ¿cómo mostraría el nombre de la variable? ¿Tal cual la pusimos o si la mostraría separada? De hecho, la computadora no muestra los nombres de las variables. Esos las escribe usted y las usa en su programa. Pero no aparecen en pantalla. A menos que usted las ponga y tendría que escribirlas como una cadena, como un texto. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí. A lo mejor, déjenme poner un ejemplo. Esta es una variable, ¿sí? Y voy a decir que es una variable de cadena y vale hola. ¿Sí? Vea que si usted imprime la variable, no imprime estas letras no las imprime, imprime el valor, ¿sí? Yo podría poner escribir y poner esta variable. ¿Sí? Esta instrucción no va a poner en la pantalla otra variable muy importante, ¿sí? Lo que va a poner en pantalla es hola, es lo que vale la variable. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí. Ok. O sea, cuando escribimos en la pantalla una variable, no sale el nombre de la variable. Sale su valor. Esto de aquí solo lo ve el programador. El usuario que corre el programa no sabe qué hay allá adentro. ¿Ok? Y si usted quiere que salga esto en mayúsculas, pues esto es lo que tiene que ir en mayúsculas, el contenido de la variable. ¿Ok? Bueno.
Vamos con los símbolos. Es importante entender los símbolos. Elipse representa el inicio o el fin del diagrama de flujo. ¿Dudas ahí? Creo que no, ¿verdad? Está fácil. Y aparte nos piden que adentro le escribamos inicio y que también le escribamos fin. Ese es muy fácil. Datos de entrada. Expresa lectura de datos. Y es como un rectángulo un poquito inclinado. ¿Sí? Cuando vean ese símbolo, ¿qué está pasando en el programa? ¿Qué queremos decir que va a pasar en el programa? Que se van a leer datos. ¿De dónde? Fueron los datos que escriba el usuario. Exacto, del teclado, ¿verdad? Entonces lo que nos piden es, si tú dibujas ese simbolito, lo que va a pasar en el programa es que se le van a pedir datos al usuario. Y nos dicen, y escríbele adentro del cuadrito inclinado, escríbele la variable en donde se van a guardar esos datos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven ese cuadrito así medio chueco, inclinado, y adentro tiene una palabra, por ejemplo, tiene una A, ¿qué significa? Que los datos se guardarán en la variable A. Exacto. Que el usuario va a escribir algo por el teclado y cuando le dé Enter, esa información se va a guardar en la variable A, porque dentro del símbolo hay una A escrita. ¿Ok? Bien, a ver, ¿dudas con eso? ¿No? Está fácil. Siguiente símbolo. Recuerden que los símbolos significan algo, no son solo cuadritos, significan algo. Un rectángulo recto, ¿sí? Sin inclinar. Es un proceso. En su interior se expresan asignaciones u operaciones y ahí nos faltó o declaraciones, ¿sí? Vamos a usar para poner adentro declaraciones o poner que X es igual a 5, ¿sí? O poner que X es igual a Y al cuadrado. O poner una declaración como X 2 puntos entero, ¿sí? Con ese cuadrito vamos a escribir las instrucciones en las que hacemos operaciones. Se llama proceso, ¿ok? El rombo. El rombo es una decisión. Valida una condición y toma uno u otro camino. El rombo nada más tiene dos salidas, nada más dos. Para sí y para no, o para verdadero y para falso. Lo que nos piden es que dentro del rombo escribamos la condición, ¿sí? Si, por ejemplo, dentro del rombo dice X es igual a 3, ¿qué significaría? Bueno, yo lo veo como de la manera de que si X es igual a 3, se iría al sí y si no, se regresaría como a comprobar que se hizo mal en el programa. Sí, muy bien. La diferencia es, no es una asignación, ¿sí? No es una asignación, no estamos diciendo que X va a valer 3. Es una pregunta. Están preguntando, ¿X vale 3? Si la respuesta es sí, el programa va a fluir por la salida que dice que está marcada con la etiqueta sí. Si la respuesta es no, el programa va a continuar, va a seguir corriendo a través de la flecha que dice no. ¿Ok? Y para hacerlo todavía más explícito, vamos a utilizar un símbolo diferente, ¿sí? El símbolo de asignación es 2 puntos igual. El símbolo de comparación va a ser un
un símbolo de igual, ¿sí? Es muy bien importante diferenciar el símbolo de asignación del símbolo de comparación, ¿ok? Ahorita que hagamos un ejercicio, vamos a ver cómo nos ayuda todavía a aclararlo más. Bien, este símbolo raro que parece un piano, no sé qué es, ¿no? Es la representación de escritura. ¿Escribe él o los resultados? ¿En dónde los escribe? En la pantalla. En la pantalla, ¿sí? Y si, por ejemplo, adentro de ese símbolo hay una letra A, así solita, una A, ¿qué significa? Escribe lo que guardó en la variable A. Muy bien, escribe lo que está guardado en la variable A. Y si, por ejemplo, en vez de una A, estuviera escrito una B encerrada entre comillas, fíjense muy bien, encerrada entre comillas dobles, hay una letra B dentro de ese símbolo. ¿Qué significa? Pues va a poner una B, ¿no? Exacto, no está imprimiendo una variable, no está imprimiendo el contenido o el valor de una variable, está imprimiendo una literal, o sea, una cadena, y que en ese caso es simplemente una letra B, ¿sí? Podría decir hola, entre comillas dobles, y lo que pondría en pantalla es hola, no el contenido de una variable que se llame hola. ¿Sí? Bueno. Después vienen las flechitas que indican la dirección del flujo. Y luego vienen estos conectores, ¿sí? Dice conexión dentro de la misma página y conexión entre diferentes páginas. Cuando se les acabe la hoja o donde estén haciendo su diagrama, lo que tienen que hacer es llevar la flechita a uno de estos símbolos, dependiendo si van a continuar en la misma página o en otra. La flechita llegaría, por ejemplo, al circulito, y en el circulito ustedes escriben un identificador, el que ustedes quieran. Por ejemplo, un 1, ¿sí? Y luego se van hasta arriba de la hoja y ponen otro como este, otro circulito, y también le escriben adentro el mismo identificador, 1. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y desde esa conexión sacan una flechita hacia abajo y continúan dibujando su diagrama, ¿sí? Es nada más para partir el diagrama en dos y que no se pierda hacia dónde va el flujo. Lo que nos están pidiendo es que no hagamos una flecha desde la parte de abajo de la hoja y que suba toda la hoja hasta arriba y que baje otra vez para empezar de nuevo, ¿sí? Que no hagamos esa rayota de una flecha en una rayota que atraviesa toda la hoja, sino que pongamos un conector, ¿sí? Esto se usaba mucho cuando hacíamos los diagramas en nuestros cuadernos, ¿no? Ahora ya no es tan necesario, pero a veces son útiles. Bueno, y el último, el último de esta hoja, módulo de un problema, llamada a otros módulos o funciones. Les adelanto, un programa se puede dividir en pedacitos. Esos pedacitos generalmente les vamos a llamar módulos o funciones, ¿sí? Esos módulos o funciones se pueden utilizar desde otro programa. Y para utilizarlos vamos a usar este símbolo, ¿sí? Ahorita no lo vamos a usar porque todavía nos faltan algunos temas para llegar a pero si lo ven, significa que estamos mandando a llamar a una función o a un módulo. También hay que ver qué significa eso de mandar a llamar, ¿ok? Pero es un poquito más adelante. Y creo que ya es el último, el de decisión múltiple, ¿sí?
Este no es como el rombo que nada más tiene 2 salidas. Aquí pueden ser varias salidas. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, las que sean necesarias, ¿sí? Y existe porque hay ciertas instrucciones en nuestros lenguajes de programación que nos dejan hacer eso, tomar una de muchas salidas posibles, dependiendo del valor de alguna variable. Lo que nos van a pedir aquí es que adentro de este símbolo, que es como un hexágono alargado, se escriba el nombre de una variable. Y dependiendo del valor de esa variable, nos vamos a ir por un camino o por otro. Los caminos también van a estar etiquetados con los valores. Si, por ejemplo, en la primera flecha dice A, si la variable que está escrita dentro del hexágono vale A, se va a ir por ese camino, ¿sí? Entonces hay que etiquetar cada una de las flechitas para indicar en qué caso se va por cada uno de esos caminos. Ok, cuando hagamos ese ejercicio lo vamos a entender un poquito mejor. Aquí hay algo bien interesante. Este es un diagrama de flujo que nos dice cómo hacer diagramas de flujo, ¿sí? Fíjense, está el inicio. Luego tengo que hacer declaración de variables. ¿Qué símbolo utilizo para hacer declaración de variables? Mi rectángulo, ¿sí? Después de hacer declaración de variables, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer los datos del usuario. Tengo que pedirle datos al usuario. ¿Eso con qué símbolo lo hago? Con el rectángulo que está inclinado. Luego que tengo que hacer procesamiento de datos. ¿Con qué lo hago? Igual con un rectángulo. Es exactamente el mismo símbolo que en declaración de variables. Por ahí se le ve una rayita arriba, pero nada más fue un errorcito ahí del dibujo, ¿sí? Es exactamente el mismo símbolo. Y al final tengo que hacer la impresión de resultados. O sea, hacer que mi usuario vea el resultado. ¿Cómo lo hago? Utilizando este otro símbolo. Y termina mi programa. Fin. ¿Ok? Díganme si tienen dudas con este diagrama que nos ayuda a hacer diagramas. ¿No? No, profe. Pueden regresar a él cada vez que se les olvide qué símbolo tienen que utilizar. ¿Ok? Ahora, viene una parte bien importante. Son las estructuras de control de flujo de programa. Estas estructuras de control son ayudas en nuestra forma de programación. Nosotros vamos a aprender a programar de una forma que se llama programación estructurada, ¿sí? Al principio eso no existía. Y los programas que hicimos mientras no existía la programación estructurada resultaron ser muy, muy complejos y muy difíciles de mantener. La programación estructurada nos da ciertas reglas que tenemos que seguir y nos permite hacer programas más ordenados, ¿sí? Aún así es posible hacer verdaderas cosas terribles, ¿sí? Programas muy, muy complicados, muy complejos, muy intrincados. Todavía puede pasarnos, a pesar de estar haciendo programación estructurada. Pero tenemos una mejor oportunidad de que eso no pase, ¿ok? Lo que tenemos que aprender es cómo funcionan esas estructuras, ¿sí? Vamos a empezar viendo las que se llaman de control, luego las secuenciales, las condicionales y las repetitivas o iterativas, ¿sí? Están divididas en varios grupos. Muy, muy, muy abusados. Estas estructuras de control es lo que tienen que aprender
para poder decir que saben programar, ¿sí? Que saben programación estructurada. Son realmente sencillas, pero tenemos que aprenderlas. La primera de ellas es una muy básica, que es la estructura de control secuencial y que es muy natural para ustedes. La estructura de control secuencial nos dice que las sentencias o las instrucciones que se realizan van en el orden en el que están escritas, ¿sí? Esto ya lo hemos mencionado varias veces. Después de la instrucción 1, ¿qué instrucción va? La 2. Y luego la 3. Y luego la 4, ¿sí? Así como están las instrucciones, así se van ejecutando de arriba hacia abajo, ¿sí? Esa es nuestra primera estructura de control, lo que debemos entender de cómo se van ejecutando las instrucciones, ¿sí? Ay, caray, ya perdí la hoja. Díganme, ¿tienen duda con esa primera estructura? No, profe. Yo espero que no, es muy fácil, ¿no? Ahora, vamos con las interesantes. Estructuras de control condicionales, ¿sí? Son varias, pero a lo que nos ayudan esas estructuras es a tomar una decisión, y esa decisión influye en cómo se va a comportar mi programa, si va a hacer ciertas cosas o va a hacer otras cosas, si va a ejecutar ciertas instrucciones o va a ejecutar otras instrucciones, ¿sí? Y es bien importante entender que esta estructura se basa en evaluar una expresión lógica. Aquí está escrito, evaluar una expresión lógica. O sea, poner una condición que puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Es también importante decir que son excluyentes los resultados. O se realiza una acción o se realiza la otra, ¿sí? Y aquí está el diagrama sencillo de cómo tenemos que armar una estructura de control condicional simple. Muy abusados, es lo más recomendable tomar tal cual está así este diagrama y basarnos en este para ir armando los pedacitos de los diagramas de flujo que vamos a hacer, ¿sí? Porque lo pueden acomodar de muchas formas. Pero si seguimos esta plantilla, va a ser muy fácil transformarlo después al lenguaje de programación. Si no tenemos cuidado en cómo acomodamos los símbolos, puede ser que terminemos con algo que no se pueda traducir directamente al lenguaje de programación. Entonces vamos a tratar de apegarnos a estas plantillas. Si se fijan, arriba está una flechita que llega, ¿sí? Está apuntando hacia abajo. Esa flechita indica que antes había otras instrucciones, otros pasos, pero en algún momento llegamos a la condición, al rombo, ¿sí? Dentro del rombo está escrita una condición. Si la condición es verdadera o si se cumple, entonces el flujo del programa va a ir a través de la flecha que está marcada con la etiqueta que dice sí. Si la condición es falsa o no se cumple, entonces el flujo del programa ya no va a ir hacia abajo. El flujo del programa va a ir a través de la flecha que está marcada con la etiqueta no. Y si se fijan, esa flecha va a dar hasta abajo a la última flecha y se une a la flecha que va hacia abajo. La flecha que va hacia abajo y que ya no continúa indica que más abajo hay más instrucciones, ¿sí? Esto que están viendo solamente es una parte del diagrama, no es un diagrama completo. Y nos muestra
específicamente la parte que tiene que ver con una condicional, ¿sí? Con una estructura de control condicional simple. Abajo dice, se evalúa la expresión lógica y si se cumple, se realizan las instrucciones del bloque. Ahí dice acciones, ¿sí? Pueden poner un bloque como ese y adentro poner muchas instrucciones. Puede ser una o varias, ¿sí? Pero también hay que entender que puede ser que no nada más haya un bloque, sino que este bloque que dice acciones lo podemos sustituir por muchos bloques. Ahí puede haber lectura de datos, puede haber escritura de datos, puede haber proceso, ¿sí? Puede haber muchas cosas. Porque esta parte que dice acciones no necesariamente es una sola, pueden ser varias, ¿ok? O sea que podemos, ahí sí podemos sustituir ese bloquecito que dice acciones por muchos otros bloques. La parte que yo les digo que hay que conservar es la parte del rombo y que después tiene muchas acciones y las flechas cómo van saliendo hacia abajo y hacia la derecha. Y que la flecha que sale hacia la derecha se une hasta el final después del último bloque de acciones. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Figura 8 dice: inicio, fin, A, B entero, A3, B2, A mayor que B, A es mayor. Hay dos cosas que tengo que explicarles antes de que me digan qué está pasando ahí. La flechita que aparece ahí, por ejemplo, dice A flechita 3, es una asignación, ¿sí? Están usando aquí en este diagrama un símbolo que es una flechita que significa asignación. Y hay un error en donde dice A es mayor, eso debería estar encerrado entre comillas, ¿sí? Donde dice A es mayor, debería estar encerrado entre comillas. Ahora, diciéndoles esto, Tristán, ¿está por ahí? Sí, profesor. A ver, ¿qué se imagina que hace este diagrama? La primera parte dice que entra las variables que son A y B, que marca que son enteros, y les da un valor en cada una. A ver, dígalo de otra forma. En el rectángulo donde dice A, B, 2 puntos entero, ¿ahí qué está pasando? Ahí está declarando las variables. Muy bien. Use esa palabra, ¿sí? Ok. Métala en su vocabulario porque es la palabra correcta, ¿sale? Hay muchas formas de decirlo, pero le va a facilitar mucho comunicarlo si utiliza la palabra declarar, ¿ok? Ok. Muy bien. Está declarando A y B y son de tipo entero, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto vale A? A vale 3. ¿Y cuánto vale B? 2. 2. Fíjense muy bien que todo eso fueron 3 instrucciones, se pusieron en un solo rectángulo, ¿sí? Podrían haber puesto 3 rectángulos y en cada uno de ellos una instrucción, ¿sí? Pero cuando tenemos varias instrucciones así, podemos ponerlas todas juntas, ¿ok? Bien, vean, el programa inició en inicio, luego fue por la flechita y llegó a este rectángulo y sucedió todo eso, ¿sí? ¿Cómo continúa el programa? Después es que no recuerdo bien cómo se llama el rombo, pero... ¿Rombo? Vamos a llamarle rombo. Ok, hace una comparativa entre A y B y dice que si A es mayor que B, marca que A es mayor. Y si no lo es, nada más va directamente al fin del programa. Sí, vean. Traten de seguir la flechita.
¿sí? Entramos al rombo y se hace una pregunta. ¿A es mayor que B? Si la respuesta es sí, el programa continúa a través de la flechita que va hacia abajo. Ese es el control del flujo del programa, que me voy por una flechita o me voy por otra. El flujo del programa se puede ir por un lado o por otro, ¿sí? Y el control del flujo se hace a través de este rombo y esa condición que está ahí. ¿Pueden ver la diferencia entre los dos caminos? ¿Qué diferencia hay entre tomar un camino y el otro? O el otro. ¿Hace lo mismo el programa si se va por un camino que por el otro? Yo creo que no, porque si declara que si A es mayor, te va a aparecer que A es mayor, pero si A no es mayor, entonces solamente se va a fin y no te marca que es mayor. Ajá. Fíjense que si nos vamos por el camino que dice no, hay algo que no se ejecuta. Y es precisamente el símbolo en donde dice A es mayor. Y ese símbolo, ¿se acuerdan qué hace? Escribir los resultados. Escribir los resultados en la pantalla. Entonces, si A es mayor, en la pantalla va a aparecer A es mayor. Pero si no lo es, ¿qué va a aparecer en la pantalla? Nada. Nada. Disculpe, profe, ¿no debería A es mayor y entre dobles comillas? Sí, es lo que No comenté al inicio, sí, que tenía un error. Ok, gracias. Sí, A es mayor, debería estar entre comillas, porque es lo que quiero que aparezca en la pantalla, ¿sí? Si no le pongo comillas, aquí está entendiendo, se debería entender que estoy imprimiendo tres variables, la variable A, la variable es y la variable mayor, ¿sí? Pero eso es incorrecto. ¿Ok? Y después de que se imprime o después de que no se imprime, si me voy por el no, llego al fin. Y ahí se termina el programa. Pueden ver, alcanzan a ver que esto es lo mismo que poner las instrucciones escritas en orden de arriba hacia abajo. Ya lo habíamos hecho, ¿sí? Pero hay una gran diferencia. Una forma es totalmente escrita y esto es con dibujitos. Para muchos de nosotros, ver los dibujitos, ver las flechitas es una gran ayuda. Nos ayuda a entender el programa muchísimo más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil. Nada más vamos siguiendo las flechitas, pero tenemos que entender qué significan los símbolos, ¿sí? Cada uno de ustedes va a decidir cuál es la forma que mejor les ayuda, ¿sí? Cuando hagan sus algoritmos, ustedes pueden decidir si lo hacen con un diagrama de flujo o si lo hacen escrito con un pseudocódigo. Tienen que aprender las dos formas, pero ya que estén trabajando, ustedes van a decidir qué es lo mejor para ustedes, ¿sí? Cada cerebro funciona diferente y es muy, muy diverso la forma en que entendemos todo esto, ¿sí? Otro comentario. Fíjense que si se va por el camino que dice sí, se hace algo, ¿sí? Se hace alguna instrucción, 1 o 2 o 10, las que ustedes quieran, pero se hace algo. Pero si se va por el camino del no, no se hace nada, ¿sí? Esa es una parte importante de esta primera estructura. No se hace nada. Es lo más importante para entender esta primera estructura simple. ¿Ok? Ahora,
Vamos con esta. Esta también es una estructura condicional, pero es un poquito más compleja. ¿Pueden decirme así nada más viéndola cuál es la diferencia con la anterior? A ver, véanla. Voy a regresar a la anterior. Aquí está. Véanla. Ahora me voy a ir a la siguiente. ¿Qué es diferente? Que ahora para cualquier Que resultado esta va. tiene perdón. Perdón, no, vas tú, perdón. Ay, perdón. Bueno, que esta tiene acciones tanto en el sí como en el no. Ajá. ¿Y la otra cómo era? No tenía para el no. En el no ya nada más se acababa el programa. Sí. Esta estructura se llama, la anterior se llama sí. Sí, entonces. Esta se llama sí de lo contrario. Y aquí hay que poner mucho énfasis en una cosa. Si la condición se cumple, pasan algunas acciones. Pero si no se cumple, estoy hablando de la misma condición. No voy a meter otra condición para el camino del no. Es exactamente la misma condición, solo una. Si esa condición no se cumple, hago otras acciones, ¿sí? Lo voy a escribir como, si la condición se cumple, hago algo. De lo contrario, hago otras cosas, ¿sí? Ese de lo contrario es lo que me describe las otras acciones. Muy abusados, voy a repetir. No se trata de dos condiciones. Es algo muy común que hacen todos los alumnos. Se imaginan que si se cumple una condición, se hacen las acciones. Y que si se cumple otra condición, se hacen las otras acciones. No. Es una sola condición, ¿sí? O un solo grupo de condiciones, todas juntas. ¿Ok? Es excluyente también. Se hacen unas o se hacen las otras, pero nunca se van a hacer las dos, ¿sí? Y siempre, por lo menos, se va a hacer un grupo de acciones. No puede ser que no se ejecute ninguna de las dos acciones, ¿ok? A ver, ¿dudas? Son muy similares. Ejemplo. Ahí está el ejemplo. Vamos a ver. Sánchez Medina, ¿anda por ahí? Sánchez Medina, despierte. Ya nos dejó en automático. Qué barbaridad. Escribió en el chat que no tiene micrófono. Ah. Piña Fonseca. Aquí estoy, profe. A ver, explíquenos qué pasa en este diagrama. De una vez les aviso. Hay dos errores. Donde dice A es mayor, debería estar encerrado entre comillas. Y donde dice B es mayor o igual a A, también debería estar encerrado entre comillas. ¿Sí? A ver, váyanos explicando qué pasa desde el inicio en nuestro programa, en este programa. Pues primero se asignan dos variables, ¿no? Y antes de asignarles valor, ¿qué pasa? Pues ese es el inicio, ¿no? A ver, fíjese en su palabra, asignar, ¿sí? Asignar. ¿Eso en dónde está pasando? ¿En qué instrucción? Pues en la que le sigue después de inicio, ¿no?
A ver, léala. ¿Cómo dice esa instrucción? Pues es que lo que entiendo es que primero está el recuadro, el círculo que dice que Sí, inicio. es el inicio. Y luego Luego viene, de ahí ¿sí? viene una flechita que ya dice que ya muestra las dos variables, Ajá. que A Pero vale 3 y que B pero vale usted 2. dijo que se asignaban las variables, ¿sí? Ah, bueno, pues Sí, pero sí, le ¿no? faltó un pasito. ¿Qué le faltó? Pues decir que las variables son enteras. Ajá, pero ¿cómo se dice eso? ¿Qué está Bueno, se haciendo? declaró. Eso. Se declararon dos variables, ¿sí? Ajá. Y luego se les asignó un valor, Sí, ¿sale? Acuérdese, use la palabra correcta, ¿sale? sí. Para que todos digan, oh, sí sabe, ¿no? Nada más por usar la palabra nueva, la palabra correcta, se va a evitar muchos problemas de tratar de explicar, ¿sí? Entonces, Sí. se están declarando dos variables y luego se están asignando valores. Sí. ¿Qué valores se asignaron a qué variables? Pues la A se le asignó el valor 3 y a la B el 2. Muy bien, hasta ahí va el programa. ¿Y luego qué pasa? Pues de ahí pasa hacia el rectángulo y ahí ya se hace una comparación. Bueno, pasa al rombo. Que ¿sí? diga así al rombo. ¿Y qué hace el programa ahí? O sea, ¿el programa qué hace? Pues ya hace una comparación. Muy bien, hace una comparación a través de una condición o una expresión. ¿Qué está comparando? Pues a A y a B. Ajá. ¿Qué tipo de comparación está haciendo? Pues una comparación para ver cuál es mayor. Mayor que, ¿verdad? Está haciendo un mayor que. Bien. A es mayor que B. ¿Eso es cierto o es falso? Pues en este caso es cierto. ¿Por qué es cierto? Pues porque A vale más que B. Ajá. A vale 3, B vale 2. Entonces A sí es mayor que 3, ¿verdad? Que B, perdón. Bien, esa condición es verdadera. Bien, el programa ya hizo la comparación y se concluyó que la condición es verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Pues después de ahí ya nada más el programa con eso te da una respuesta. Ya él decide si es sí, si se va al camino del sí o se va al camino del no. En este caso seguiría el camino del sí. Ajá. Y ya diría que sí, te mostraría que A es mayor y ya con eso después seguiría al fin y ya pues no pasa nada, ya nada más te lo muestra en pantalla. Sí. Donde dice A es mayor, pondría en la pantalla eso. A es mayor, ¿verdad? Sí. Y termina el programa. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasaría si A no fuera mayor que B en el rombo? Pues nada más se iría por el camino del no. Ajá. Y te mostraría que, o sea, diría acataría la instrucción que B es mayor o igual a A. A ver, y te lo ahí. mostraría en pantalla. Ajá. Ahí hay un problema. No acataría una instrucción, ¿no? Lo que hace es ejecutar la instrucción, ¿sí? ¿Sale? Sí. Y en este caso, ejecutar la instrucción es imprimir en pantalla, ¿sí? Porque eso es lo que dice ahí. Ahí dice imprimir en pantalla. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo es que el diagrama está diciendo que estamos imprimiendo en pantalla? Pues por los símbolos. Por el símbolo que se está usando, ¿sí? Nada más por eso.
Sí le entendí, nada más que creo que usé la palabra incorrecta. Sí. Yo le estoy dando lata nada más para que lo memorice, ¿sale? Bien. Sí. Y después de que lo imprimió en pantalla, ¿qué pasa? Pues ya se iría a la siguiente instrucción y la siguiente instrucción diría que ya es el fin y ya por lo tanto ya no hace nada. Muy bien. Muy bien, señor. Muchas gracias. Vean, es importante. Solamente hay una condición, A mayor que B. Si se cumple, hago algo, o sea, imprimir A es mayor. Si no se cumple, o sea, de lo contrario, hago otra cosa. Imprimo B es mayor o igual a A. ¿Sí? Véanlo. Traten de entenderlo. Se ve muy simple. Sí lo es. Pero cuando ustedes ya lo quieran hacer, les va a costar un poquito de trabajo, ¿sí? Porque son los primeros. Traten de entenderlo, vean cómo se arma, piensen cómo escribiría, cómo dibujaría yo esto, ¿sí? Porque a eso se van a enfrentar. Bien, seguimos. Esta estructura de control que se llama seleccionar caso. Bueno, aquí nada más faltó una flechita arriba que llegara al hexágono, ¿sí? Porque significa que viene de otros pasos previos, o sea, este es un pedazo del programa. Bueno, una flechita llega a ese hexágono y vean, en este ejemplo pusieron nada más 4 salidas, ¿sí? Y dentro del hexágono está una letra A. ¿Qué significa? Bueno, significa que cuando lleguemos al hexágono en nuestro flujo del programa, vamos a evaluar la variable A. Si la variable A vale valor 1, el flujo del programa va a ir a través de la flechita marcada con la etiqueta valor 1 y va a hacer algunas acciones. Y después se va a ir con la flechita hasta hacia abajo. Aquí dice fin, pero podrían ser algunas otras instrucciones, ¿sí? Lo que hay que entender ahí es que en vez de ese fin, ahí siguen más instrucciones, continúa el programa, ¿sí? Podría ser el fin también, ¿sí? Pero no necesariamente. Si A vale valor 2, se va a través de la flechita que tiene marcada, que tiene la etiqueta valor 2 y va a hacer otras acciones. Si A vale valor 3, va a hacer otras acciones, ¿sí? Y la última es importante. Fíjense que no está marcada con valor 1, valor 2, valor 3, está marcada con un asterisco. Apenas se alcanza a ver ahí. Esa es la acción por default. Así le vamos a conocer. Por default o por defecto, por traducirlo a español, ¿sí? Si A no vale ni valor 1, ni valor 2, ni valor 3, ni ninguno otro de los valores que pusimos, se va a ir por ese camino, por el camino default. Y puede hacer otras acciones. Bien importante, todos los caminos se unen al final. Eso es bien importante. Si ustedes no los unen y comienzan a hacer otros caminos de cada uno de esos, esto no lo van a poder traducir a un lenguaje de programación, ¿sí? Tienen que unir todos los caminos y luego ya pueden empezar a hacer otras instrucciones. ¿Ok? Se llama seleccionar caso. Y aquí está el ejemplo. A ver, nos va a ayudar.
Déjenme ver quién no ha pasado. De León Vargas. Sí. A ver, de León Vargas, explíquenos más o menos qué está pasando aquí en este programa. Aquí está indicando que la variable A debe ser un entero. Está declarando A. Debe ser un entero. Y ahí indica también que es 1. ¿Qué, perdón? ¿Qué? Que también A es 1. Vale 1. Sí. Se le asigna el valor 1. Muy bien. Entonces pasa a el primer paso, que sería iniciar sesión. Y después también sería termina ese y volver a registrar. Y pasa al segundo, que sería registrar. Y después, Ok. ¿Y luego? Y también vuelve a reiniciar y también pasa por el 3. Ajá. Y después por último, con asterisco es opción inválida, o sea que no puede pasar por él. Ok, estuvo bien interesante su respuesta. A ver, le voy a preguntar a Javier Luna Reyes. Sí, profesor. A ver, ¿qué opina de la respuesta de su compañero? ¿Está de acuerdo? Sí y no. O sea, sí entiendo su punto, pero siento más que el 1, 2 y 3 son las opciones que puede tener el usuario, ¿no? Por ejemplo, 1 y tiene la opción de registrar, 2 tiene la opción de salir, o 1 tiene la opción de iniciar sesión. No sé si estoy en lo correcto o no. Ajá, pero a ver, según usted, digamos que el programa ya llegó al hexágono donde está la A, ¿sí? ¿Qué quiere decir este diagrama? O sea, ¿cómo se debe comportar cómo se comporta el programa según este diagrama? Ya llegó al hexágono que tiene la A. ¿De ahí qué hace el programa? ¿Tomar un rumbo? ¿Cuál toma? Vea sus valores. Vea sus valores anteriores, ¿no? Cuando llega al hexágono que tiene la A, ¿qué pasa? Tiene la oportunidad de tomar distintos caminos. Ajá. Pero ¿qué hace el programa? ¿Qué hace con esa A? ¿La pasa a el número 1? La pasa al número 1. No. Le voy a ayudar. Lo que hace es evaluar. ¿Sí? Se fija cuánto vale A. ¿Ok? ¿Sí está de acuerdo? Y ya que se fijó cuánto vale A, ¿qué hace después el programa? Ahora sí le manda al 1, iniciar sesión. A ver, ¿qué significa lo manda al 1? Pasa el valor de A a la fechita que dice 1. No le pasa el valor de A la flechita. Esta parte es bien importante, ¿eh? Porque es la diferencia entre saber qué estamos haciendo y estar confundidos, ¿sí? Es bien importante, pongan atención. ¿Qué significa este dibujo, no? Creo que la parte de inicio y de A 2 puntos entero, A flechita 1 está muy clara, ¿o no? Lo que está pasando es que está iniciando el programa, se está declarando una variable, se llama A, es de tipo entero, y le estamos dando el valor de 1 a la variable, o sea, A vale 1. Creo que hasta ahí es claro, ¿sí? Pero luego, ¿qué hace el programa? Ahí está dibujado lo que hace el programa, pero tenemos que entenderlo. ¿Qué hace el programa? A ver, le voy a pedir a Murillo. Murillo, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. A ver, Murillo, ¿qué dice este dibujo?
Cuando llegamos ahí al hexágono, ¿qué pasa? O sea, ¿se refiere al del pianito que dijo? No, el que tiene ¿O al rombo? Bueno, no es rombo, es un hexágono. Pues es como las acciones que puede hacer. Ajá, pero ¿qué hace el programa? Pues por lo que yo entiendo y por los dibujitos que veo después, es que como que en la pantalla te va a aparecer como iniciar sesión, ¿no? Y después te va a poner registrar y después ya el salir, pero realmente no sé qué hace el rombo, ¿sabes? Ok, a ver, entonces sí tenemos ahí duda. Natalia Preciado. Yo aquí estoy, profe. A ver, Natalia, cuando llegamos ahí al hexágono, ¿qué sucede? ¿Qué hace el programa? Cuando se llega al hexágono, se va a evaluar a la A. Sí. Y nada más tengo entendido eso. A ver, cuando dice que se evalúa la A, ¿qué significa? Que en este caso, no sé, es que no sé, no, siento que voy a decir una estupidez, pero... Dígala. No, es que no sé si se hace como una comparación, no, ahí sí no tiene ya sentido lo que estoy diciendo. No hay comparación porque no hay otro valor contra el cual comparar, ¿no? No es una comparación, es una evaluación, pero ¿qué significa eso? No sé, ya me perdí ahí también. Ok, evaluar A, ¿sí? Significa saber cuánto vale A, fijarnos en el valor de A, ¿sí? Si yo le digo que evaluamos A, ¿cuánto vale A? Vale 1. Vale 1, sí, es lo primero que hace el programa, ¿sí? Evaluar la variable vale 1, ¿sí? Listo, ya, vale 1. ¿Y ahora qué hace el programa? Pues sería ya los pasos que muestra abajo, ¿no? Ajá, pero ¿qué paso? ¿Todos? ¿Uno de ellos? Sería nada más el paso 2 y 3. Ajá, el paso 2 y 3. ¿Por qué? Porque nada más son los que están por debajo del hexágono. No. Ay, no sé si ya me perdí. A ver, le vamos a ayudar. Medina Vaca. Sí, profe, aquí estoy. A ver, ayúdenos. ¿Qué pasa cuando llegamos ahí al hexágono? Ahí está la variable, entonces con no sé si decirlo como condición de arriba, que tiene que ser entero o, 1, las condiciones de abajo las va evaluando para ver si sí entran y ya si no, pues te manda a final del programa y ya sí va cumpliendo las condiciones que te maneja. Pero, a ver, si va viendo si cumple, ¿cuál cumple? Bueno, primero inicia sesión. Y ya una vez que sí te registra te tiene que sí. Sí va ahora sí que con siguiendo el patrón de las flechas, entonces va cumpliendo ¿cómo se dice? Cada cuadrito que te maneja. ¿Saben qué? Yo, profe, creo que tengo idea más o menos de lo que hace. A ver. Bueno, primero tenemos el rectángulo que dice que A tiene que ser un entero. Ese A se le asigna un valor de 1. Entonces en el hexágono se dan varias opciones. La 1 es iniciar sesión, la 2 es registrar, la 3 es salir y cualquier otro carácter es una opción inválida. Entonces como 1
se le asigna, o sea, a la variable A se le asigna el valor de 1, se inicia sesión y ya después llegamos al fin. Ok. Casi lo dijo perfecto, casi. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, es que usted dijo que no se comparaba, pero no tendría que hacer una comparación para ver, o sea, la variable de 1 para ver por cuál rama irse. Porque sí, tiene razón. Uh-huh. Tendría que ver por dentro si sucede una comparación entre la A y los valores, ¿no? Ajá. Pero a ver, creo que lo que nos está metiendo mucho ruido, mucha confusión, es lo que dice aquí adentro en cada uno de los pianitos, de los símbolos de escritura, ¿sí? Iniciar sesión, registrar, salir, opción inválida. Siento que se están imaginando que son cosas que tenemos que hacerlas todas, porque son pasos que generalmente vienen en algunos programas que usamos, ¿sí? Vamos a cambiarlo. Digamos que aquí en vez de iniciar sesión, dice hola entre comillas, ¿sí? En vez de iniciar sesión, dice hola entre comillas. Que aquí en vez de registrar, dice hola 2 entre comillas. Que aquí en vez de salir, dice hola 3 entre comillas. Y aquí en vez de opción inválida, dice hola inválido entre comillas. ¿Sí? Es más, vamos a ponerle hola 4 para que sea más fácil. Hola 4, ¿sí? Entre comillas. Fíjense que eso le quita totalmente el carácter de que estas son acciones que tenemos que hacer. Simplemente es imprimir hola, hola 1, hola 2, hola 3, ¿no? Hola, hola 2, hola 3, hola 4. Como habíamos dicho, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos aquí al hexágono que tiene la A? Lo que va a hacer el programa es revisar el valor de A o evaluar A. Si A vale 1, que tuvo que haberlo comparado con el 1, ¿sí? Si esta variable A vale 1, el flujo del programa va a ir a través de la flecha marcada con la etiqueta 1 y se va a ejecutar esta acción. O sea, se va a imprimir en pantalla hola, ¿sí? Y luego, fíjense muy bien, y luego la flechita va a ir a dar hacia abajo y sigue fin. Es todo lo que va a hacer el programa, ¿sí? No se va a ir a través de un camino y luego a través del otro, y luego a través del otro, y luego a través del otro. No. Solamente va a tomar un camino. ¿Cuál camino? El que corresponda con el valor de A. ¿Sí? A ver, le voy a preguntar a González Iniestra, Emilio. Sí, bro. A ver, ¿qué pasa cuando llegamos aquí al hexágono A? Ajá. Pero, ¿cómo que? ¿Qué qué se refiere? ¿Qué hace el programa? Bueno, pues desde el principio sabemos que A es un entero y que se le asigna el valor de 1. Sí. Pues suponiendo que ya hayamos iniciado sesión registrado, a ver, podríamos... Perdón. De nuevo, no suponga eso. No iniciamos sesión, no nos registramos, no nada. Ok. Entonces, como A tiene el valor de 1, pues se dirige hacia 1 e iniciamos sesión. Bueno, imprimimos hola. ¿Se acuerda que lo cambiamos? Bueno, sí.
Sí, imprimimos hola. Hola. Ajá. Ok. ¿Y luego qué pasa? Pues nos dirigimos hacia iniciar sesión. No. Se lo cambié. No iniciar sesión. Bueno, es que eso no lo escuché, pero entonces nos dirigimos a hola. O sea, Hola. sabemos que el valor es 1 y iniciar sesión, que se cambió a hola, nos dirigimos ahí. Sí, ya imprimimos hola en la pantalla. ¿Y luego qué pasa? Pues ahí es donde tengo duda. Ahí. Ajá. ¿Qué cree que pase? Ahí es donde tengo duda. O pueden pasar que nos mande la opción de salir o automáticamente acabe el diagrama. Fin. A ver, según yo, le voy a ayudar. Siga la flecha. Sí, entonces ya sería fin, ¿no? Porque no hay nada que nos regrese al principio. Ajá, exactamente. No tiene por qué regresarse a hacer las otras opciones. Solo tiene que seguir la flecha. ¿Sí? Okay, entonces darnos de hola y ya acaba. Y se va al fin. Ok. Ok, gracias. A lo mejor esa es la clave. Decirles que sigan la flecha, ¿sí? Sí, porque luego puede ser como un poquito confuso, ¿no? Porque ver tantas flechas, dices, a lo mejor tienen que ejecutar todas, ¿no? No, hay que seguir la flecha por un solo camino. Claro. ¿Sale? Gracias. A ver, Magali anda por ahí. Sí, profesor. A ver, Magali, ¿qué pasa si A vale 3? Si arriba en vez de asignarle un 1, le asigno un 3. Ok, si A vale 3, entonces pues comenzamos en el inicio. Después declaramos que A es un entero y asignamos el valor de 1 a A. A ver, no. Digo, perdón, a 3, perdón. Ajá, sí, es que estoy siguiendo el diagrama. Sí, pero háganse cambio. Entonces, A vale 3, ¿vale? Ok, asignamos el valor de 3 a la variable A y ya que llegamos aquí al ¿cómo era? Bueno, aquí al siguiente paso, Son 6 tenemos lados. que A es 3 y nos vamos a la opción 3 que es salir. Una vez que estamos en salir y esto se supone que lo pone en la pantalla, termina el diagrama. Ok. Termina el flujo, ¿sí? Termina la ejecución porque llegamos al símbolo que dice fin. ¿Ok? Sí, justo. Vean. Pero vean que lo que sucedió fue una selección, una decisión de por cuál camino me voy. Y solo uno, ¿sí? Y no me regreso. Y no sigo todos los caminos. Solo uno. ¿Ok? Natalia Preciado. Ya estoy, profe. A ver, Natalia, ¿qué pasa si en vez de asignarle a la A un 1, le asigno un 9? Un 9. ¿Cómo de qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo se ejecuta este programa? A ver, vaya siguiendo la flechita. Llega al hexágono que tiene la A vale 9. ¿Qué sucede? Se va a evaluar en 9. A vale 9. Ajá. ¿Y luego? No sé, profe, es que ahí sí, la verdad sí estoy bien perdida. Tengo dudas ahí, no sé, ahí de plano como que en sí no le entendí para nada. Ok. Le ayudo. Siga la flecha. Ok. Tiene que seguir la flecha que esté marcada con el valor de A. Pero A vale 9. ¿La encuentra? ¿Hay alguna flecha marcada con 9? Con 9. ¿La ve? No. No hay. No hay ningún camino marcado con 9.
Entonces, ¿por cuál camino se va? Por la opción inválida. Sí, ¿por qué? Porque así está diseñado, así funciona, ¿sí? Por la opción marcada con el asterisco, ¿sí? Ok. Si no es ninguna de las opciones anteriores o de las que sí están marcadas, se va a ir por la opción que tiene el asterisco. Entonces, si A vale 9, se va a ir por ese camino y va a poner en la pantalla opción inválida. Ok. Si A vale 2, ¿por qué camino se va? Por registrar. Ok. Y va a llegar al fin. Ujú. ¿Okay? No se regresa. Eso es bien importante. No se regresa y no se va por más de un camino. ¿Ok? Ok. Sí, profe. Bien. Para eso sirven las estructuras de selección, para escoger un camino, ¿sí? En este caso son muchos. Me regreso al anterior. Aquí cuando llegamos al rombo, tenemos que escoger un camino, ¿sí? Nada más que aquí nada más son 2. En este de las posibles valores múltiples, son más de 2, ¿sí? Y dependen de una variable. ¿Cuánto vale esa variable A o como se llame la variable? Y los valores, aquí en este caso es valor 1, valor 2 y valor 3 y cualquier otro valor marcado con el asterisco. Y este es el ejemplo en el que nos estamos fijando cuánto vale A. En este caso A vale 1, entonces se va por el camino que tiene el 1. Esta estructura se llama seleccionar caso. ¿Ok? Creo que tenemos que hacer muchos ejemplos, ¿sale? Para entenderlo. Bueno, esas fueron las estructuras de selección. Vamos a ver las estructuras de control iterativas o repetitivas. Estas son bien importantes. Nos permiten repetir instrucciones. Vamos a ver 2. Una se llama mientras y otra que se parece mucho se llama hacer mientras. Así se llaman las estructuras, ¿sí? Aquí está la estructura mientras. Vean que la estructura mientras también se arma con un rombo, ¿sí? ¿Qué es lo diferente aquí? ¿Qué ven aquí importante que sucede? Que si no cumple con la condición, se va a repetir el proceso hasta que se cumpla con esa condición. No, al revés, completamente. Que si sí cumple con la condición, se va a seguir haciendo hasta que ya no cumpla con la condición, perdón. Vea el camino de las flechas. Si la condición se cumple, hace algunas acciones, ¿sí? Sí. Pero ahí viene lo importante. Vean que el camino se regresa. Se regresa. Eso es súper importante. Y de nuevo revisa la misma condición. Y si la condición todavía es verdadera, si se cumple, repite las acciones y se regresa. Y otra vez evalúa la condición. Y si la condición es verdadera, otra vez ejecuta las acciones y se regresa. Si la condición no se cumple, entonces se va por el camino del no y no hace nada. Vean, ya no hace nada y continúa hacia adelante con las siguientes instrucciones. Ahí ya no se regresa. Esto nos permite repetir algo muchas veces basándonos en una condición. Por supuesto que tiene que pasar algo que modifique los valores que se usan en la condición. Porque si esos valores que se usan en la condición nunca cambian, esto va a ser un ciclo infinito, va a dar vueltas de manera infinita.
Pero si hay algún valor en la condición que esté cambiando en cada vez que se da una vuelta, entonces esa condición en algún momento puede ser falsa y se rompe el ciclo. Con esta estructura nosotros podemos hacer que algo se repita una vez, 2 veces, 10 veces, o que se repita un número no conocido de veces, basados en alguna condición que se tiene que cumplir o no. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí. Hay que hacer el ejemplo. Sí, profe. Gracias. A ver. Aquí está el ejemplo. Vamos a pedirle a Serrano Cuevas. ¿Anda por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, Serrano Cuevas, ¿qué está pasando en este programa? Bueno, primero inicia el programa, después declara las variables, que es valor inicio, valor final, son de tipo entero. Después asigna los valores, donde valor inicial es 0 y valor final es 3. Muy bien. ¿Y luego qué pasa? Entonces va a evaluar las variables para seguir la condición. Ahí pregunta que si valor inicial es menor a valor final. Y si es cierto. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Sí, sí es cierto, ¿verdad? Uno vale 0 y el otro vale 3. Entonces va a seguir la condición de sí. El camino de sí. El camino de sí. Y va a imprimir el mensaje de valor inicial. ¿Cuánto imprime ahí? Es 0. 0. Pone en la pantalla un 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Y luego? Luego va a hacer la acción de que, bueno, asigna que valor inicial vale a valor inicial más 1. O sea, ¿cuánto vale? 0 más 1, 1. ¿Y eso a quién lo asigna? A valor inicial. Entonces, ¿cuánto vale valor inicial ya? 1. 1. Muy bien. ¿Qué sigue? Siga la flecha. ¿Qué sigue? Va a seguir pues se regresa hasta la pregunta. Ajá. Que si valor inicial es menor a valor final. Ok, ¿cuánto vale valor inicial? 1. 1. ¿Es menor que 3? Sí. Sí. ¿Qué hace? Imprime valor inicial, que es 1. O imprime un 1. Imprime 1. Después, pues hace la asignación otra vez, que ahora es 1 más 1, ahora valor inicial es 2. ¿Y luego? Entonces, se regresa otra vez a la pregunta. Sí. Si valor inicial es menor a valor final, 2 es menor que 3. Sí. Sí. ¿Qué hace? Imprime el 2, Ajá. que es el valor inicial. Después asigna otra vez el valor inicial. 2 más 1 es 3. Ahora vale 3. Sí. Se regresa a la pregunta, que si valor inicial es menor a valor final, pues no, porque es igual, ¿no? 3 no es menor que 3, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué hace? Entonces ya no cumple la condición, así que finaliza el programa. Se va por el caminito que dice no y finaliza el programa. Sí, se va por el camino no y finaliza el programa. Ok. ¿Sí? ¿Está fácil? Sí, algo largo, pero sí. Sí, pero sí. Okay. A ver, jóvenes, los demás, ¿dudas?
No, profe. ¿Seguros que no? Seguros, profe. Recuerden, este es un dibujo que está representando un programa, pero hay que entender cómo va avanzando el programa. ¿Cómo va avanzando el programa? Como la flecha, ¿sí? ¿Qué hace cuando llega a un rectángulo? Operaciones. ¿Qué hace cuando llega a un rombo? Pregunta, compara, ¿sí? ¿Qué hace después de cada símbolo? Seguir la flecha, ¿sí? Solo una, ¿ok? Siempre solo una. Y en este caso la flecha se regresa. Esta es una estructura de control de flujo iterativa, repetitiva, ¿ok? Muy abusados. Fíjense que primero se pregunta y luego se ejecutan las acciones, ¿sí? A ver, díganme, ¿cómo dijimos que se llama esta estructura de control? ¿Es un qué? ¿Un while? ¿En español? Mientras. Un mientras. ¿Sale? Aquí está la otra, su hermanita. Este es el hacer mientras. En esta estructura se ejecutan las acciones y luego se pregunta. En la otra primero se preguntaba y luego se ejecutan las acciones, ¿sí? Es muy, muy similar. Esta existe porque cuando estén programando se van a encontrar con esta situación muchas veces. Por eso existe, ¿sí? Es más conveniente usar esta que la anterior en algunas ocasiones, ¿sí? Vean, vamos a ver el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Vean que inicia, se hace una declaración, se hacen unas asignaciones y aquí viene lo importante. Hay acciones, se ejecutan acciones, se imprime entero valor inicial, se hace una asignación de entero valor inicial igual a entero valor inicial más 1 y después de eso, después de que se hicieron todas esas acciones, hasta entonces se pregunta, ¿entero valor inicial es menor que entero valor final? Sí, se regresa y las vuelve a ejecutar. No, termina. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que aquí siempre por lo menos se ejecuta una vez, se ejecutan las acciones una vez, ¿sí? Siempre. En el anterior no. En el anterior podría ser que las acciones se ejecutaran 0 veces, dependiendo de la condición. Y otra vez, en la anterior primero pregunto y luego ejecuto. Aquí primero ejecuto y luego pregunto. ¿Sí? ¿Es clara la diferencia? Yo tengo una duda. Sí. O sea, por ejemplo, ¿en qué situación utilizaríamos el hacer mientras en lugar del mientras? Déjeme pensar algo fácil. Digamos que usted le quiere pedir un número al usuario, pero no quiere que le dé un 0, ¿sí? No se vale que el usuario dé un 0. ¿Ok? Lo que tendría que poner aquí es pedirle al usuario un valor y luego en el rombo revisar si es diferente de 0, ¿no? O si es 0. Si el número es 0, se regresa y le vuelve a pedir el número, ¿sí? Pero fíjese que primero le tuve que pedir el número para después poder preguntar si vale 0, ¿sí?
¿Qué pasa si yo quisiera hacer lo mismo con la otra estructura? No puedo porque la otra estructura primero pregunta, primero compara contra 0, pero todavía no le hemos pedido el número al usuario. Y eso iría en las acciones. ¿Me explico? Sí entendí la diferencia. ¿Sí? Gracias. De hecho, cuando ya esté armando sus programas, luego va a ver cuál le conviene más. Son idénticas, ¿sí? Casi idénticas. Pero a veces le va a convenir hacer algo antes de preguntar. Depende mucho de cada programa. ¿Ok? A ver, hasta ahí llegamos. Les voy a preguntar, ¿pudieron instalar? Aquí en la página está descargas. Y hay un programa que se llama PSeInt. PSeInt. Por favor, no me acuerdo si les pedí que lo instalaran, pero instálenlo. Ese programa les ayuda a hacer los diagramas, ¿sí? Lo que les voy a pedir que hagan en su reporte es que hagan esos mismos diagramas que vienen en la práctica, pero con alguna de estas herramientas o alguna otra que ustedes encuentren. Está el Smart DFD, está el DIA y está el PSeInt. El PSeInt no les va a dar exactamente los mismos símbolos, les va a dar otros. Pero no importa, son válidos para hacer la práctica, ¿sí? Por favor, en su práctica hagan los diagramas, pero no los hagan a mano, los van a hacer con alguna de estas herramientas, ¿sí? También pueden usar otra que no venga aquí. Por ejemplo, de Microsoft está una que se llama Visio, con S. También la pueden ocupar. ¿Ok? ¿Podemos utilizar creadores de diagramas online? Es que, por ejemplo... ¿También? Sí. Ok, muchas gracias. Y les pido que instalen PSeInt porque es muy sencillo de usar y también les va a ayudar a hacer su pseudocódigo, ¿sí? Y también les va a ayudar a programar. Por favor, aprendan a usarlo. Está muy sencillo. Lean sus manualitos y les va a ayudar un montón a hacer sus tareas, ¿ok? Bueno, acabamos la práctica. Por favor, me ayuda.